Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Alen Castro Borja, Alex Patricio, Barco Ceballos, Dora Roxana, Esmeraldas Quiñones, Joana Marisela y Santana Vera María Fernanda. Somos del 9º curso de Contabilidad y Auditoría de la materia de Manejos y Resolución de Conflictos. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres. Y como todos ya sabemos, por la crisis sociosanitaria que estamos atravesando, hemos decidido grabar este video desde casa. 4.1. Planteo del problema. El tratadista Jacobo García Hernández, profesor de Sociología de la Universidad de Monterrey, México, define el planteamiento del problema como una descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. Identifica la brecha entre el estado actual, que es el problema, y el estado deseado, que es el objetivo, de un proceso o un producto. Centrándose en los hechos, la declaración del problema debe diseñarse abordando las preguntas sobre quién, qué, dónde, cuándo y por qué. La primera condición para resolver un problema es comprender el problema. Lo que se puede hacer es por medio de la declaración del problema. El planteamiento del problema es el proceso que explica cuál es la dificultad de resolver una investigación. Esto forma parte esencial del método científico en cualquier área de la ciencia. Saber elegir un problema es el punto de partida de cualquier investigación. En ciencia es un problema y también una dificultad que necesita de una investigación para poder resolverse. En términos de metodología, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental sobre qué investigar, qué problema investigar. De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de la investigación. En la elaboración del planteamiento del problema, como tal, requiere varias fases, como la identificación, la valoración, la formulación y definición del problema. En este caso está la identificación del problema, que implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar. Segundo, tenemos la valoración del problema. Consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Y tercero, tenemos la formulación del problema. Supone la elaboración del problema en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué problema tendría si hacemos esto? ¿Qué consecuencias tendría si hacemos tal cosa? Por ejemplo. Y cuarto y final, tenemos la definición del problema. Es la revisión de los antecedentes del tema, la historia, las teorías, las corrientes donde las cuales se encuentra el tema inmerso. 4.2. Análisis del ejemplo 1. En este caso vamos a dar un ejemplo fácil y sencillo, que es el tema de los celulares. ¿Cómo afecta el tema de los celulares, el uso constante del celular en la vida del ser humano? En este caso, si quisiéramos hacer una investigación sobre los efectos en la salud humana por el uso constante de los teléfonos celulares, tendríamos que buscar primero información de cómo funcionan los celulares. Esta correspondería a la etapa de reconocimiento de los hechos. Después buscaríamos toda la información conocida que esté relacionada con los celulares, como por ejemplo, cómo ha crecido el mercado de los celulares desde su creación y quiénes los usan. Después buscaríamos qué enfermedades o comportamientos se ha asociado con el uso constante de los celulares. Consideraríamos probablemente algunos estudios sobre el estado de salud de las personas adultas que usan constantemente el celular. A estas alturas de la obtención de información nos interesaría saber o conocer qué sucede si un niño está constantemente rodeado por celulares. Estaríamos descubriendo un problema que en la información obtenida anteriormente no se obtuvo o no apareció. Y aquí es donde formulamos el problema y formulamos una pregunta adecuada y precisa para la formulación de dicho problema. En este caso sería, ¿cómo afecta el uso del teléfono celular en el desarrollo de un niño? En este punto asumimos que el uso del celular por un niño debe tener un efecto en su desarrollo. El efecto del celular en el niño es lo que queremos descubrir en sí. Ese es el tema principal. ¿Cómo afecta el tema del celular en un niño? 4.3. Ejemplo de negociación.
dos comerciantes que tienen un conflicto relativo al pago de mercadería. Uno de ellos reclama que pese a entregar la mercadería a tiempo y en la forma acordada, no se ha producido el pago expuesto en el contrato de compra-venta. Por el otro lado, el otro comerciante alega que la mercadería se entregó en malas condiciones y por ello el pago será a mitad de lo acordado. A pesar de que existe un contrato entre las partes, esto no está bien claro y no se ponen de acuerdo en cómo debe realizarse la entrega de la mercadería y en consecuente el pago. Después de intentar sin éxito una negociación entre ellos con un mediador, no queda de otra opción que presentarse ante los tribunales. En este ejemplo concreto no se había acordado entre las partes un arbitraje, así que se someten directamente a un juez. En este momento, lo que se procura es conseguir una sentencia que indique que el procedimiento a seguir por el demandado, teniendo en cuenta los hechos, la demanda formulada y las pruebas aportadas, el juez es el juez quien declara una sentencia estableciendo la solución del conflicto. 4.4. Ejemplo de autocomposición. La autocomposición representa un medio de solución de los conflictos. Son las propias partes las que ponen solución al conflicto. Dicha solución no se impone por la fuerza, sino a través del acuerdo de voluntades o del voluntario sacrificio o resignación de una de ellas. Supuesto hecho. Ángela deuda a Benito $1000 y él a su vez debe otros tantos a Carlos. ¿Cuáles son las cuestiones que se representan dentro de este ejemplo? La primera cuestión es, ¿podía Benito condonarle la deuda a Ángel o su derecho de crédito es irrenunciable? Es una relación jurídica intersubjetiva entre Benito, derecho de crédito, y Ángel, parte deudora. El acreedor puede condonarle la deuda al deudor, renunciando a su derecho a favor de Ángel. Benito puede renunciar a su derecho subjetivo. Tales métodos anticompositivos vienen integrados por la renuncia del actor a su derecho subjetivo, que es la condonación de un derecho de crédito. La deuda no es derecho de crédito irrenunciable. La segunda cuestión que representamos dentro de este ejemplo es, ¿podría Benito renunciar a su derecho de crédito respecto a Ángel y decidir, ello no obstante, no pagar a Carlos? Son dos relaciones jurídicas independientes, Benito con un derecho de crédito respecto a Ángel y deudor del derecho de crédito de Carlos. La primera cuestión, sí podría Benito renunciar a su derecho de crédito respecto a Ángel por la autocomposición. Puede renunciar a su derecho subjetivo, la condonación de un derecho de crédito. Tales métodos anticompositivos vienen integrados por la renuncia del actor a su derecho subjetivo. Pero con respecto a no pagar a Carlos, eso no sería posible. Si Benito decide no pagar la deuda contraída con Carlos sin causa justa, legitimaría a Carlos a realizar acciones ante la jurisdicción civil y en caso de mantenerse en situaciones de impago, respondería con todos sus bienes, presentes y futuros, conforme a lo dispuesto en el artículo 1911 del Código Civil, ya que es Carlos el que puede decidir condonarle la deuda o no. La tercera cuestión que representamos dentro de este ejemplo es, si Benito no reclama su deuda a Ángel y sigue sin pagar a Carlos, ¿qué podría hacer Carlos para recuperar su dinero? Carlos podría, con carácter previo a la interposición de la demanda, la utilización de fórmulas anticompositivas para solucionar de conflictos como son la mediación y la conciliación, a través de la interposición de una demanda de conciliación, o bien poder optar por un arbitraje, o interponer una demanda ante el juzgado, en el que, si se persiste con el impago, se atacarían los bienes presentes o futuros de su deudor, hasta la extinción total de la deuda. 4.5. Heterocomposición. Según Cipriano Gómez Lara, la heterocomposición es una forma evolucionada e institucional de solución de la conflictiva social e implica la intervención de un tercero ajeno e imparcial al conflicto. Se trata de la resolución de una disputa mediante la intervención de un tercero que no es parte del litigio en cuestión. Este tercero no es una mera presencia en el proceso, sino que su decisión sobre la resolución del mismo es vinculante para las partes. La resolución tomada por el tercero no puede ser revocada ni admite recurso alguno. Son dos las opciones del método heterocompositivo, el arbitraje y el proceso judicial. Ejemplo. Hay dos empresarios que tienen un conflicto relativo a la transmisión y pago de unos productos. Uno de ellos reclama que pese a entregar las mercaderías a tiempo
y en la forma acordada no se ha producido un abono de la totalidad del importe debido. El otro empresario alega que la mercancía se entregó pero en malas condiciones y por ello el importe abonado es menor, proporcional a la merma del producto. A pesar de existir un contrato entre las partes, este no está claro y no se ponen de acuerdo en cómo se debe realizar la entrega de las mercancías y consecuentemente el pago. Después de intentar sin éxito una negociación entre ellos con un mediador, no queda otra acción que presentarse ante los tribunales. En este ejemplo concreto no se había acordado entre las partes un arbitraje, así que se someten directamente al juez. En este momento, lo que se procura conseguir es una sentencia que indique el procedimiento a seguir por el demandado, teniendo en cuenta los hechos, la demanda formulada y las pruebas aportadas. Es el juez quien declarará una sentencia estableciendo la solución al conflicto. 4.6. Análisis de posibilidades. En resumen, podemos decir que el análisis de posibilidades es el proceso donde una persona tiene que elegir entre una cosa y otra. Ejemplo de análisis de posibilidades. Podemos tomar el ejemplo de una herencia. Un anciano dejó a sus 3 hijos la herencia de 17 camellos para repartir de la siguiente forma. El mayor recibiría la mitad, el segundo un tercio y la menor la 9ª parte. Intentaron realizar la división, pero matemáticamente era imposible. El mayor no podía recibir 8 camellos y medio. El de en medio tampoco podía recibir 5 camellos con 66, ni el menor un camello con 88. Recurrieron a un mediador para analizar las posibilidades. No estoy segura de qué consejo darles, pero tengo un camello de más que me gustaría prestarles si lo precisan. Así el mayor pudo tomar lo que le correspondía, que eran 9 camellos, el de en medio su tercio, 6 camellos y el menor su 9ª parte, que eran 2 camellos, e incluso sobró un camello, con lo cual devolvieron el préstamo. 4.7. El nacimiento de la obligación tributaria. El concepto. La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. El nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. El nacimiento de la obligación fiscal es de vital importancia porque permite determinar lo siguiente. Primero, señalar de forma precisa el momento preciso en que nace la deuda y en el momento en el que surgen los deberes tributarios afines, como por ejemplo la declaración de impuestos. Segundo, determinar la ley aplicable, que puede variar según el momento de variación que se preste el hecho imponible. Tercero, practicar la evaluación de las rentas o de los bienes gravados, con referencia al momento en el que el crédito fiscal surja. Cuarto, conocer la capacidad de obrar de los sujetos de la imposición. Quinto, determinar el domicilio fiscal del contribuyente o de los terceros a quien traslade la obligación. Sexto, determinar la época de pago y la exigibilidad. Séptimo, determinar las sanciones aplicadas en funciones a la ley vigente. Elementos de las obligaciones tributarias. Tenemos el sujeto activo, es quien reclama el pago de los tributos, es decir, la administración. El sujeto pasivo son aquellos que están obligados al pago del tributo. El contribuyente son todos aquellos que cumplen con el pago de las obligaciones tributarias. El hecho imponible es la circunstancia que genera la obligación de pagar un tributo. La base imponible, cuantía sobre la que se calcula el impuesto. El tipo de gravamen es el porcentaje que se le aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. La cuota tributaria es la cantidad que debe abonar el sujeto pasivo para el pago de un tributo. Tipos de obligaciones tributarias. Obligaciones tributarias materiales son las siguientes. Obligaciones tributarias principales. Consiste en el pago de la cuota tributaria. Si se produce el hecho imponible, deberá pagar el tributo, a menos de que se dé uno de los supuestos de excepción recogidos en la legislación.
las obligaciones de realizar los pagos a las cuentas. Este supone abonar pagos a la administración tributaria. Se adelantan importes de la cuota tributaria antes de que tenga lugar el hecho imponible. Las obligaciones entre particulares resultantes del tributo. Aquí surgen como consecuencia de una prestación tributaria entre obligados tributarios. Obligaciones tributarias accesorias. Son obligaciones de hacer o de no hacer. Las obligaciones tributarias formales. Se trata de obligaciones impuestas por la legislación a la hora de efectuar procedimientos, reclamaciones tributarias. 4.8. El ejemplo 2, 3, 4, 5. Análisis de cada uno y su conclusión final. Ejemplo 2. Este segundo ejemplo refería a un funcionario de una dependencia estatal que ha sido relegado en un concurso efectuado por la prohibición de un cargo. Análisis del ejemplo 3. El siguiente ejemplo refería a una persona que ha sido atropellada por un vehículo que es propiedad del gobierno municipal. Estaríamos frente a un hecho, no a un acto administrativo, y su tratamiento no difiere de un evento similar producido entre particulares, a excepción del tema competencial al tribunal, que es quien corresponde el conocimiento. El ejemplo ha sido elegido para dejar claro que no toda cuestión en la que se ve involucrada la administración tendrá un tratamiento similar al desarrollo. En el ejemplo anterior, el funcionario perjudicado en un acto de designación particular, perjudicado por un acto administrativo dictado por un ministerio. Si bien es cierto, la forma habitual de manifestarse la administración es mediante el dictado de actos administrativos, no está exento a participar en hechos, en alguno con relevancia jurídica que denominaremos hechos jurídicos, otros sin consecuencias jurídicas que se dan irrelevantes jurídicamente, de modo que aquí no se plantearía el tema del agotamiento de la vía administrativa. Sería absurdo pensar que la administración pueda revisar el hecho del accidente, conforme a lo pensado a que no confiere de un evento similar. Todo lo que se diga será aplicado en consecuencia a cualquier otra reclamación. Análisis del ejemplo 4. Ahora analizaremos el caso de un empleado que pretende infructuosamente que se le abonen horas extras trabajadas. Un matrimonio que decide poner fin a su relación. El caso podría haber sido asimilado al ejemplo 3, de no haber sido por una particularidad, la materia a la que refiere, que influye directamente sobre la forma de autocomponer el conflicto. Análisis del ejemplo 5. Por último, veremos el caso de un matrimonio que decide poner fin a su relación. Hemos elegido este ejemplo para presentar un tipo particular de situaciones en las que la heterocomposición es la única vía posible y admitida para el ordenamiento, para la resolución del conflicto en el sentido que es peticionada entre las partes. La disolución del vínculo matrimonial. Como conclusión, tenemos que la obligación tributaria se materializa en el vínculo jurídico entre un acreedor, que tiene derecho a exigir el impuesto de un deudor en quien recae la obligación del pago. Es decir, tiene obligación de dar, de hacer, de no hacer o de tolerar. Dentro de esta obligación tributaria se encuentra principalmente a dos sujetos, como ya los hemos mencionado antes, que es el sujeto activo, que es el que tiene la facultad de establecer, determinar y exigir el pago de la prestación respectiva, y el sujeto pasivo. En forma amplia podemos referirnos al Estado como un sujeto activo de la relación tributaria.